¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estamos compartiendo toda la información sindical de nuestra provincia en nuestro espacio de vida sindical por la querida pantalla de Canal 10 como hace ya 17 años. Toda la información sindical para el trabajador y trabajadora pasa por vida sindical y por supuesto nosotros realizamos toda esta tarea con muchísimo agrado. Recuerde que estamos en las redes sociales, síganos allí en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, en Facebook también estamos, y en nuestro portal, el portal de los gremios, que es vidasindical.com. En materia que tenemos esta semana es imperdible realmente. Estuvimos, por ejemplo, con el señor Raúl Ferro. Él es secretario general de la bancaria y se refirió a distintos temas que tienen que ver precisamente con la actividad de la entidad sindical de la bancaria, pero además un panorama general de lo que se avecina en este 2021 que nos lo da precisamente el secretario general de la bancaria. Así dialogábamos con él. Bueno, la verdad, primero un gusto estar en tu canal, en tu programa. Un saludo a todas las entidades y un feliz año a todos los colegas y compañeros sindicalistas. Bueno, ha sido un año muy atípico como toda la sociedad, es decir, la verdad es que nos encontró en la búsqueda de esa esperanza pequeña de creer que esto era un mes, que eran 2 meses, que esto se pasaba. Y bueno, y cuando vimos la realidad, es decir, comenzó a caminar una realidad y donde ya comenzamos a sentir, lamentablemente, los compañeros que no pudieron soportar la pandemia, un conocido, un amigo, un pariente, y empezamos a tomar con seriedad, es decir, el tema. Nosotros los bancarios tuvimos que adaptar toda la estructura porque nosotros estábamos cumpliendo una función y que no podíamos delegar la función por el hecho de que esta pandemia descubrió y sacó a la luz que había 10 millones de argentinos que no estaban registrados, estaban debajo de la alfombra de los ministerios y de la gestión anterior de Macri, es decir, donde realmente cuando se hubo que cerrar todo sin atención y la distancia social, es decir, aparecieron los problemas y yo felizmente un estado presente. No sé si indudablemente que toda ayuda es poco, es decir, al tremendo desastre, pero por lo menos un Estado que estuvo sosteniendo medianamente, es decir, con lo mínimo, es decir, garantizando la vida sobre la muerte. En el medio de todo esto, una politización de la enfermedad que me parece que es una de ignorancia total, donde quienes pregonan la vida usaban la vida a favor de la muerte porque tuvimos movilizaciones, banderazos juntada donde se hablaba de que no se podíamos estar juntos, que era grave, que el problema era grave, y así que fallecieron lamentablemente hombres impulsores de estos movimientos, que es Cambiemos, que lo único que hacía era caranchar sobre la enfermedad, caranchar sobre un virus que el mundo lo está descubriendo, o sea, no es Argentina, no es un problema, está todo el mundo y el mundo está descubriendo y día a día se van buscando medidas para apaciguar esto. Felizmente tenemos la luz, la vacuna, es decir, y que también tenemos que entender, es decir, que el mundo falta vacunar. Entonces somos parte de ese mundo donde se están haciendo las cosas bien, se trajeron las vacunas y después se politizó la vacuna. Hablando de cuál era, entonces empiezan a jugar los grandes intereses, es decir, si vos promocionás o no tal vacuna, porque los laboratorios también juegan su parte económica. O sea, yo creo que el Estado se puso al frente y la vacuna es vacuna. Es decir, si es rusa, norteamericana, inglesa, no sé, lo mejor para cuidar esto porque se nos está muriendo la gente. Entonces yo creo que a esta altura, es decir, tenemos que estar y entender de qué es lo que tenemos a mano y es lo que tenemos. Entonces en el medio, el carancheo político con la complicidad de los grandes medios, es decir, que todos los grandes medios van haciendo todo un trabajo psicológico en la gente, y la gente que lamentablemente no profundiza ni lee, porque son los propios actores, y a donde tenían que buscar es dejar la fake news y empezar a analizar y leer seriamente la cuestión y saber de que está en riesgo la vida, o sea, que no hay otra cosa. Bueno, los bancarios lo entendimos desde ahí, y desde ahí armamos un protocolo de decir que ha sido exitoso realmente porque hemos trabajado con todos los planes y no hemos parado en ningún momento, todo lo contrario, si hemos trabajado en Semana Santa, hemos trabajado día sábado,
Es decir, para darte un número de operaciones que hicimos en los primeros 3 meses de la pandemia, se movieron más de 40 millones de operaciones en todo el país. Y que desnudo en los bancarios es una realidad. Es decir, de 63 bancos que hay en la Argentina, de ser solamente 13 cumplían con los mandatos que el Estado hacía como función pública. Y esta es una discusión que hemos llevado adelante porque nosotros entendemos que todas las entidades tienen que tener un bien público. Ese bien público es de que las entidades tenemos que dividir la cantidad de beneficiarios para que todos cobren, para que todos paguen, pero acá había bancos que jugaban a la élite, es decir, no podían ver una UH o un IFE, es decir, en Barrio Norte, en el Cerro de la Rosa, y cuando nosotros tenemos que ser solidarios, o sea, hasta esto tenemos que discutir. Después la agachada de los bancos, como el caso de un banco acá que felizmente hemos solucionado, pero que no le pagaba a sus trabajadores, hacíamos la rotación cada 15 días y aislábamos por protocolo al primer infectado. Nosotros hemos tenido más de 331 compañeros en Córdoba en los sesionales de infectados, hemos tenido 5 muertos, de los cuales tuvimos 2 activos, es decir, los otros 3 son compañeros muy queridos nuestros que estaban en la casa por el tema de edad. Y esto es hasta ahora lo que hemos llevado, es decir, en el tema de la pandemia. Y lo que sí hemos logrado, que los bancos cumplan con los protocolos, es decir, a través de la capacitación de nuestros dirigentes, a los ponchazos, por Zoom, por llamada telefónica, por WhatsApp, y ponernos al lado de que cada entidad a decirle, che, no son unos números. Es decir, porque acá todo lo que sonaba era cómo hacíamos para recibir los depósitos, cómo hacíamos con todo esto, y no privilegiamos la vida, privilegiamos la muerte. Entonces tuvimos que hacer todos los caminos que hacerlo. Bueno, felizmente, hasta el momento, un abrazo a los que perdieron sus seres queridos, indudablemente que es gravísimo. Y hemos logrado sortear, hasta ahora no cantamos victoria, es decir, vamos a mandarle la nota a los bancos nuevamente para que volvamos a reponer, porque hubo un relaje, es decir, en el verano, es decir, y no estuvimos, me parece que no se estuvo acompañado en las decisiones grandes, porque cada uno juega al interés de cada uno. Entonces yo he visto que se privilegia mucho más, a ver, la plata que el sentido común de la pandemia. Entonces, decir, la pandemia pasa a ser para los grandes un problema mortal, pero también pasa a ser para los jóvenes, porque el contagio se está viendo que en las reuniones cerradas, que en la fiesta clandestina. Entonces, sí, acá no hay que estigmatizar a los jóvenes, sino me parece que hay que hacer un plan educativo, televisivo y una tomada de conciencia de los propios padres, de la transmisión a los hijos, de los hijos de ir sabiendo decir cómo es esto, y el Estado, es decir, en Córdoba, por ejemplo, es decir, poner y decir la verdad y decir las cosas. Y cosas simples, el otro día un nieto de 14 años me decía, ¿y por qué no usan las pulseritas? Fíjate vos, y acá se rompe la cabeza, ¿cómo es? Y le digo, ¿cómo es el tema de la pulserita? ¿Sabes cómo es? Si en la playa pueden entrar 200 y ponen la pulserita para 200. Y cuando va a entrar el 201 no lo haga entrar, y el que se va te devuelve la pulserita y lo hace entrar al otro. Mirá qué simple, con un guardia no la entrada. Esto lo hace un chico de 14 años. Es decir, todavía veo las playas llenas y digo, che, no se les ocurrió el tema este de la pulserita que usan los jóvenes en los boliches. Bueno, para no desviarme, ha sido un momento muy duro. Yo creo que estamos para levantar la Argentina, o sea, y el desastre económico que dejó Macri, indudablemente que fue terrible, y encima se sumó la pandemia. Es decir, yo creo que esperemos nosotros que le demos la oportunidad al Estado, es decir, porque hay que discutir la inserción del Estado. O sea, acá se demostró que sin un Estado presente no hay vida. Es decir, porque acá se hubiesen salvado los que más tienen y los que menos tienen, es decir, estaban muertos. Si no estaba el Estado, estaban los hospitales de campaña, estaba todo lo que se hizo así ayudar a los chicos. Y yo creo de que esto ha develado un problema social muy grande, pero también un problema de salud, que en la gestión de Macri, es decir, era una secretaría y no era un ministerio. Y yo no quiero pensar que una secretaría en la burocracia que es para resolverte los problemas, es decir, yo creo que hubiese sido peor, a pesar de que es muy duro los números que tenemos, que el contagio es muy alto, pero también entra una responsabilidad individual. Y la responsabilidad individual es decir, no puede andar un policía del lado de cada uno diciéndote, che, usa el barbijo. Es tu conciencia y es tu solidaridad. Entonces por ahí vemos que hablamos de solidaridad,
hablamos de patria, hablamos de todo, y mañana decir, hacemos la reunión, hacemos la manifestación, nos vamos a los bélicos, nos contagiamos todos, que es solidaridad, que es patria, entonces son individuales. Entonces yo creo de que esto es lo que ha dejado y espero que en un 2021, ponerlo a la altura, que la vacuna esté. Yo creo que vamos a salir de a poco, tampoco me ilusiono que todo va a estar listo. Yo calculo que para octubre o noviembre del año que viene recién vamos a poder ver qué está pasando, es decir, para poder levantar, pero sí acompañar. Primero, decir a un estado presente. Segundo, tratar de esclarecer y empezar a trabajar en son de los vivos, del carancheo político, porque ya sabemos que el liberalismo, es decir, fracasó y fue un desastre en lo que es salud, en lo que es economía, es decir, en todo. Demos la oportunidad de ver si entre todos podemos sentarnos, es decir, en la gran mesa y pechar para todo y nunca olvidarnos del que menos tiene, porque es el que más necesita y ayudarlo. Nadie se salva solo, estamos viendo que hasta la pandemia es colectiva, es decir, no es que le agarra a este y a este, ya que se mueren todos donde no se cuidan, pero tienen más oportunidad de los más poderosos que se van a vacunar a Miami, es decir, en vez de empezar a luchar acá mismo. Entonces, bueno, te vas a salvar, bueno, te quedarás solo, y solo no te vas a salvar tampoco, o sea. Yo creo que desnudó la verdad la que tenemos oculta. O sea, a mí me encantó hacer un análisis porque es un análisis social que hay que hacerlo para poder enfrentar de acá para adelante. Desnudó el Facebook. Es decir, en el Facebook, que es una cloaca, es decir, está reflejado en el accionar. Entonces no era que vos escribís en el Facebook la cloaca y vos no sos cloaca, vos sos cloaca. Porque para eso te hiciste individualista, para eso saliste a pelear, o sea, primero ayudate vos. Entonces, sí, yo creo de que acá hay que analizarla, esta sociedad bivalente. Es decir, porque yo vi una periodista hablar de que el dióxido de cloro, es decir, se muere un chico de 5 años, veo la justicia ahora que se mete en la medicina y obliga a poner dióxido de cloro y se muere el paciente y no le van a hacer un jury a esos jueces. Es decir, lo que hay que destituirlo a ese animal. Es decir, porque es una animalada lo que hizo. Es decir, cuando no es ni siquiera aprobado por el ADMAT. Entonces, vamos a ver, pero estamos viendo la desnudez de una sociedad que es individualista, que es hipócrita. Y vos fíjate que los sectores que menos tienen son los más solidarios. Son los sectores donde ponen el hombro, o sea, el movimiento obrero, es decir, todos los que estamos en actividad ponemos el hombro y salimos adelante. Y los vivos que están arriba, es decir, son los que se cortan solos y se cree que se salvan solos. Entonces, en esto hay que analizarlo muy bien. O sea, a mí el otro día en una charla me preguntaban si yo estaba planteando lucha de clase. Y yo dije, no, yo no planteo lucha de clase, yo planteo posición de ideología. Es decir, pues yo no voy a salir a aplaudir, es decir, el impuesto a los ricos, que no era impuesto, sino un aporte único, y voy a salir a defender a quienes se llevaron todo, como el caso Vicentín. Es decir, cuando yo soy de la clase obrera, soy del estirpe obrero y veo que le estoy haciendo el juego a 5 vivos, que se llevan toda la plata para que cuando se le llene el platito derrame muy chico. Entonces, en esto hay que tener claro. Entonces, esto no es lucha de clase, esto es claro que pertenece y a qué raza sos. Sos de la raza obrera y bueno, tenemos que ser solidarios, tenemos que caminar al lado y tenemos que ayudar al que menos tiene, que para eso estamos. Y ayudar a blanquear todo el trabajo en negro que estos vivos tienen, de decir y tener claro dónde estás parado. O sea, o estás acá o estás allá. Es el rol del movimiento obrero. El rol del movimiento obrero. Y no hay otra discusión, es decir, no hay tibio, no hay grises, no hay nada. El movimiento obrero tiene que estar determinado dónde está parado y para qué está parado. Entonces ¿Lo has visto en esa posición? Mira, yo lo he visto el movimiento obrero en parte sí, es decir, sectores sí y en parte no, porque también el movimiento obrero fue cómplice de Macri. Entonces es muy difícil volver después del ridículo. No sé, del ridículo no vuelve nadie. Pero también entendamos que en Córdoba hemos tenido dirigentes que han estado con Triaca, que han estado alabando la política liberal y no es un problema, no es un problema de que yo estoy porque voy a posicionar mi gremio, no es un problema de tu cabeza. O sea, yo me acuerdo que Evita decía no me duele tanto lo que tenemos adentro, es decir, no me duele tanto los que están afuera, me duele mucho los gorilas que tenemos adentro.
Es decir, y bueno, y cuando nos munimos de mayor cantidad de gorilas adentro, indudablemente de que se pierde la sonoridad, se pierde el rumbo y se pierde el camino. O sea, entonces yo espero de que tengamos ese debate y que ese debate lleve a la unidad del movimiento obrero. Y la unidad del movimiento obrero es como tal que tiene que existir, como la parte política tiene que existir, como la representación legislativa tiene que existir dentro del tema de democracia, porque si no, nos fijemos que el papi del norte, que es donde todos se reflejan, esta clase pudiente, es decir, estuvo a punto de hacer un golpe de Estado, es decir, la democracia norteamericana. Y de esto nadie habla, pero también todos se callaron cuando en Bolivia ese mismo gobierno fue el que avaló el golpe de Estado a Evo, a Lugo, a Dilma, a Lula. Es decir, fueron los mismos que se pusieron al frente, es decir, del populismo. Bueno, yo quiero saber qué pasa ahora con el populismo de derecho, espero que lo destituyan y espero que afiancen porque esto va a reflejar para la América Latina que basta de aventuras golpistas, pues la derecha de la única manera que llega es a través de los golpes. Y cuando gobierna, está demostrado con Macri, cuando gobiernan 4 años y después se tienen que ir porque gobiernan para ellos y no gobiernan para el pueblo. Entonces, es decir, a través del voto directo jamás van a estar, es decir, y lo demuestra Chile, lo va a demostrar Brasil en la próxima elección, es decir, lo demostró Argentina, es decir, en que tuvimos la paciencia, pero necesitamos Bolivia 52%, más del 56% de los votos, es decir, al compañero Arce, y bueno, es decir, de la patria grande. Entonces, esto hay que volver a rememorar, hay que volver al simbolismo, hay que volver a discutir las cosas, no cambiar nada, es decir, no cambiar nada, sino discutir y concientizarnos de que hay un camino mejor, que hay una mejor Argentina y una mejor vida. Interesante, ¿verdad? Cerramos el primer bloque, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical.